Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá, reunidos a través de esta serie de estudios bíblicos que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sean de bendición. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, hoy en la continuación de el estudio bíblico de el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, del versículo número 12 al 26. Como siempre lo hacemos, vamos a poner este lugar, este tiempo, en las manos de nuestro Padre, de nuestro Dios, para que sea Él quien tome el control de nuestras vidas, de este lugar y ahí donde quiera que se encuentren. Quiero que me acompañes ahí, donde quiera que te encuentres. Si puedes inclinar tu rostro o puedes doblar rodillas si estás en casa o en algún lugar. Si no, acompáñame con reverencia, porque vamos a poner en las manos de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, este lugar, allí donde quiera que se encuentren y este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder estar nuevamente reunidos acá a través de esta red social y plataforma digital en esta transmisión, que hoy en tus manos te ponemos para que seas tú quien tome el control de este lugar, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este tiempo que lo vamos a entregar a ti para el estudio de la palabra de Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, que tomes el control de este lugar, de este tiempo. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, todo muro, toda perturbación que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, oh Señor. Sabemos, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Maestro de Nazaret. Es por tu misericordia, es por tu gracia, Señor, que podemos tener vida. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que por favor abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Que esta palabra, Señor, nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento. Que esta palabra, Señor, tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, porque tu palabra nos dice claramente que tú eres quien nos revela esta palabra, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este lugar y allí donde quiera que se encuentren. Hoy te pido que por favor aquel o aquella que no te conoce, esta palabra llegue a su corazón y sea quebrantado para que te conozca, Señor, en tu gracia y misericordia. Por aquel hermano, por aquella hermana que está pasando por una prueba, por tribulación, por angustia o por enfermedad. Hoy te pedimos, Señor, que esas peticiones de oración sean atendidas por ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy en esta oportunidad, como lo dijimos al principio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12 al 26. Son varios versículos, para lo cual vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, ya que hoy vamos a dar a conocer importantes datos que forman parte de este estudio y que te pido desde ya, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo,
y amiga, que pongamos toda nuestra atención, ese anhelo y ese deseo de aprender del Señor. Para lo cual quiero que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar. En el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo 12 al 26, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo dijimos en la continuación de este libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1 de los versículos 12 al 26, nos habla acerca de la elección del sucesor de Judas. En el anterior estudio que tuvimos, dimos a conocer todo lo que nos decía del versículo 1 al 11, en el cual, pues, en el versículo número 11, pues, nos damos cuenta que el Señor, pues, ya había ascendido al cielo delante de los apóstoles. Después de este evento, dice acá la palabra de Dios, en el versículo 12, elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los apóstoles vuelven a Jerusalén después de presenciar la ascensión del Señor. Nos habla del monte del Olivar, o monte de los olivos. El monte de los olivos es un lugar sagrado que tiene mucha importancia en el cristianismo evangélico. En este monte era donde regularmente el Señor oraba, y también fue arrestado. Y lo más importante acá fue en donde ascendió al cielo después de que Él resucitó. El profeta Zacarías describe el monte de los olivos, el lugar donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, regresará, lo cual está escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Como un dato interesante, en este monte de los olivos, el olivo se da en este lugar,
el cual es un símbolo de paz y reconciliación. Además, en este lugar, en el Monte de los Olivos, fue donde la gloria de Dios, Shekinah, se posó después de haber abandonado el templo de Jerusalén debido al pecado del pueblo de Israel, principalmente de los sacerdotes, de los príncipes, de los ancianos y las mujeres que servían en el templo, lo cual está escrito en el libro del profeta y sacerdote Ezequiel. Nos habla de Jerusalén este versículo, y nos habla cuando dice camino de un día de reposo. En idioma hebreo es Darek Kiyom. Esto equivalía a un día normal de 12 horas, para lo cual pues se empleaba esta tabla de medidas. Entonces, después de esto, en el versículo número 13 dice: y entrados subieron al aposento alto. Nosotros sabemos que el aposento alto era el lugar donde el Señor celebró la Pascua junto con sus discípulos. Y quiero que me acompañes rápidamente, porque hoy vamos a tratar la forma de aprovechar el tiempo, ya que tenemos varios versículos para compartir en este estudio. Y dice en San Lucas capítulo 22, 12: Él entonces os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. O sea, fue allí en donde el Señor envía antes a unos discípulos para que fueran a preparar ese lugar, o sea, el aposento alto. Y ahí fue en donde Él celebró la Pascua y al mismo tiempo instituyó la ordenanza de la Santa Cena, antes de ser conducido por los soldados y ser llevado a los sacerdotes. Y quiero que me pongas atención, porque eso lo decíamos al principio, acerca de unos datos que hoy vamos a compartir rápidamente. Es acerca de los 12 apóstoles. Acá nos aparece en este versículo número 13, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los 12 apóstoles. La palabra apóstol proviene del idioma griego apóstolos, el cual significa uno que es enviado. Los 12 apóstoles, a ellos se les concedió privilegios especiales. Y nos aparece acá Simón, sobrenombre Pedro o Cefas. Este nombre Simón proviene del idioma hebreo Shimon, que significa oír o escuchar, derivado del adjetivo griego que significa nariz chata. El nombre Pedro viene del idioma latín Petrus, que a su vez se deriva del idioma griego Petros. Ambos significan piedra o roca, mientras que Cefas viene del idioma arameo y también tiene el mismo significado de piedra o roca. Pedro, hijo de Jonás, era nativo de Betsaida, en la costa norte del mar de Galilea, y vivía en Capernaum, y era de oficio pescador. Escribió 2 epístolas que llevan su nombre. Realizó trabajo misionero evangelizando entre los judíos y estuvo en Babilonia, o sea, Roma. Esto está en la primera epístola de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. En aquel tiempo se identificaba a Roma como Babilonia, porque nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios, todo lo que este imperio de Caldea, cuya capital era Babilonia, tuvo que ver en la historia del pueblo judío, específicamente los 70 años en donde el pueblo judío estuvo en cautiverio en Babilonia. Entonces, como esta capital de este imperio eran idólatras en extremo, entonces a manera, digamos, simbólica, se conocía también a Roma ya posteriormente como Babilonia, y esto lo menciona el apóstol Pedro, como ya lo leímos. El apóstol Pedro estuvo en Roma, donde fue martirizado
por órdenes del emperador romano Nerón, al ser crucificado con la cabeza hacia abajo, lo cual se sabe el apóstol Pedro pidió, porque no se consideró ser digno de morir crucificado como el Señor. El apóstol Pedro, junto con los apóstoles Juan y Jacobo, son considerados columnas de la iglesia. Esto está escrito en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Jacobo, el mayor, era de la ciudad de Capernaum. Su oficio era pescador. Junto con su hermano Juan, eran también llamados Boanerges, que significa hijos del trueno, porque ambos tenían un celo de hacer la obra de Dios. Jacobo evangelizó y predicó en Jerusalén y Judea. Se sabe que fue decapitado por órdenes de Herodes Agripa I, rey de Judea y Galilea. Esto alrededor del año 44 después de Cristo, lo cual está escrito aquí mismo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículos 1 y 2. El nombre Jacobo proviene del idioma hebreo Yaakov, que significa el que suple o el que agarra el talón. También se puede interpretar como el que sigue o el que es suplantador. Juan, el discípulo amado. Este nombre proviene del idioma hebreo Yohanan, que luego se adoptó al idioma griego como Ioannes, que significa Dios es misericordioso o Dios ha mostrado su gracia. El apóstol del amor, hermano de Jacobo el mayor. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé, que habitaban en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Ambos eran pescadores. Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, así como 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, trabajando en las iglesias de Asia Menor, y de acuerdo a la historia estuvo en Éfeso. Posteriormente fue encarcelado y desterrado en la isla de Patmos, en el archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo, en Grecia. En esta isla fue donde recibió la revelación directa de parte del Señor del libro del Apocalipsis, el cual él escribió. El apóstol Juan, el apóstol del amor, murió de muerte natural debido a su vejez, cumpliendo así lo dicho por el Señor de que este apóstol Juan no conocería muerte como los demás apóstoles en la manera en que fueron martirizados. Ahora bien, también existieron aquellos apóstoles considerados como trabajadores silenciosos, no porque no hayan hecho suficiente, sino que ellos hicieron una labor, quizás se podía decir un poco más discreta, pero siempre con todo el anhelo de servir al Señor. Andrés, hermano de Pedro, ambos hijos de Jonás. Andrés lógicamente también era nativo de Betsaida, en la costa norte del mar de Galilea, y vivía también en Capernaum, siendo de oficio pescador. Andrés, este nombre tiene un origen de la palabra griega Andreas, derivado de Aner, que significa hombre, y también de significado común, fuerte y varonil. Se sabe que predicó en Esetia, Grecia y Asia Menor. Se sabe que fue martirizado por crucifixión en Patras, Grecia, y fue atado en lugar de ser clavado. Esto se sabe que alrededor del 60 y 62 después de Cristo. Felipe, se desconoce el nombre de sus padres, y también era de Betsaida. Se sabe que predicó en Frigia y murió en Hierápolis, Frigia, en Turquía, en tiempos del emperador romano Domiciano. Se sabe que fue crucificado. Este nombre Felipe proviene del idioma latín Philippus, y este a su vez del idioma griego Filipos,
lo cual significa filo, amor. Hipos significa caballo, o sea, amante de los caballos o amor al caballo. Bartolomé. Su sobrenombre era Natanael, hijo de Talmai. Vivió en Canaá de Galilea. Se sabe que fue misionero en Armenia. Se sabe que fue golpeado salvajemente hasta morir. Bartolomé, de origen arameo y judío, hijo de Talmai. La palabra Bar significa hijo en idioma arameo, y Talmai de Telem, que es surco, o sea, interpretado como hijo de surcos, y también se interpreta como rico en tierras, o hijo de Ptolomeo. Se sabe que murió en Albanápolis, en Azerbaiyán, y que tuvo una muerte que fue desollado vivo, para posteriormente ser decapitado. O sea, él murió en una forma muy trágica, pero ofrendando su vida por causa del evangelio. Alrededor del año 71 después de Cristo. En cuanto a Tomás, su sobrenombre o apelativo Didimo, era de Galilea. Se sabe que evangelizó en Partia, en Persia y en la India. Tomás, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, Didimos, el cual significa gemelo. También se sabe que fue martirizado en la región de Chennai, en el estado tamil de Nadu, y se sabe que murió atravesado por una lanza mientras oraba a Dios en una colina alrededor del 72 después de Cristo. También nos habla de Mateo. Nosotros sabemos que él fue el que escribió precisamente uno de los evangelios que lleva su nombre. Mateo, conocido como Leví, hijo de Alfeo, era de Capernaum y él era recaudador de impuestos, o sea, publicano, y también era de posición social elevada. Como lo dijimos al principio, Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre. Este nombre proviene del idioma hebreo, de la palabra Mati, Gia, compuesta por la raíz Mat, que significa don. El término Ya, referencia de Yahvé, significa don o regalo de Dios. Se sabe que Mateo fue martirizado en el 65 después de Cristo en Etiopía y que fue decapitado. Los pocos conocidos. Vemos acá, leemos Jacobo el menor. Este era hijo de Alfeo. Es muy escasa la información acerca de él. Conocido como Santiago el menor. Su papel en la iglesia, ser el autor de la epístola de Santiago. Se sabe que era hermano de Jesús. Se le conoce también como Jacobo, el hermano del Señor. En el Concilio de Jerusalén tuvo un importante papel donde se permitió que los gentiles que se convertían al cristianismo no tenían por qué someterse a la ley mosaica. Se sabe que murió lapidado en el 62 después de Cristo. Este nombre Jacobo proviene del idioma hebreo Yaakov, que significa el que suple o el que agarra el talón. También se puede interpretar como el que sigue o el que es suplantador. Este nombre Santiago, como también se le conocía a este apóstol, hermano del Señor, Jacobo, el nombre Santiago derivado del nombre hebreo Jacobo, que significa Dios recompensa, y compuesto de dos raíces, Sant, que significa santo, y Ago. Judas, Leveo o Tadeo. Judas Leveo o Tadeo, hijo de Alfeo y María, hermano de Jacobo el menor o Santiago, del cual acabamos de dar datos. Se sabe que predicó en Asiria, en Persia, lugar donde murió,
La forma no se sabe con certeza, ya que una versión es que fue lapidado y la otra que fue golpeado hasta matarlo, destrozando su cabeza con un hacha. Además, no se sabe en qué año. Se deduce entre el 60 y 70 después de Cristo. Escribió la epístola de San Judas apóstol. Judas, del idioma hebreo Yehudá, que significa alabado sea el Señor. Simón, sobrenombre el Celote, vivía en Galilea. Se sabe muy poco de él, se desconoce muchos datos de él. Se deduce que fue miembro de ese grupo que se oponía al Imperio Romano, pero que luego que fue evangelizado se convirtió al Señor, ya que evangelizó en muchos lugares, y la historia cuenta que fue martirizado al ser cortado por la mitad con una sierra. Esto en Persia, alrededor del 65 después de Cristo. Simón, del idioma hebreo Shimon o Shimón, que significa escuchar y también oír. En idioma griego clásico, derivado del adjetivo narischata, el traidor. Acá también aparece Judas, sobrenombre Iscariote, hijo de Simón, originario de Keriot, al sur de Judea. Judas, del idioma hebreo Yehudá, alabado sea el Señor, es su significado. Judas Iscariote traicionó al Señor y lo vendió por 30 monedas de plata y después se arrepintió para suicidarse finalmente. Hay designaciones especiales que vale la pena también dar a conocer. Matías aparece acá en Hechos de los Apóstoles, aquí mismo, en el capítulo 1, versículos 23 y 26. Matías, del idioma hebreo Matit Yahu, que significa don de Dios o regalo de Dios. Se sabe muy poco después de su elección como apóstol para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Se sabe que predicó en Etiopía, donde se sabe que fue martirizado al sufrir muerte por decapitación alrededor del 80 después de Cristo. Se sabe que nació en Belén, pero se desconoce la fecha del mismo. Ahora bien, en el caso de Saulo de Tarso, nace en la ciudad de Tarso, provincia de Cilicia, de oficio fabricante de tiendas o carpas. Fue fariseo, alumno de Gamaliel, quien era un doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Saulo procede del idioma hebreo Saúl, y derivado del idioma arameo Shaul, el cual significa aquel que ha sido pedido al Señor. El nombre Pablo, del idioma latín Paulus, que significa pequeño. El apóstol Pablo, conocido también como el apóstol de los gentiles, escribió también, como todos lo sabemos, 13 epístolas o cartas, y fue decapitado en Roma por órdenes del emperador Nerón. Ya más adelante vamos a dar datos de el apóstol Pablo muy abundantemente. Después de dar a conocer estos importantes datos, quiero que me acompañes muy rápidamente para que aprovechando al máximo el tiempo, en el versículo número 15, ya hemos leído datos de los apóstoles, y en el versículo número 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí nos habla del perseverar en la fe. Recordemos que el perseverar es mantenerse constante en algo iniciado, durar permanentemente en todo tiempo. Desde el punto de vista bíblico, el perseverar es permanecer fiel en la fe y obediencia a Dios, a pesar de las dificultades diversas y extremas que se tengan que vivir. El permanecer fiel a Dios, a su palabra, a su voluntad, la certeza que Dios cumplirá sus promesas, sus propósitos en nuestras vidas, las cuales se cumplirán. Confianza en su poder en medio de la adversidad.
Cuando dice unidos en oración, nosotros sabemos que la llave de la bóveda de los tesoros de Dios es la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, y con sabiduría bajo la guianza del Espíritu Santo el Consolador. Y nos habla también de oración y ruego. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24, en el cual nos dice acerca de la oración y el ruego. Vamos a leer varios versículos para que nos demos cuenta lo importante del poder de la oración y del ruego ante Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Rápidamente vamos al capítulo número 12, versículo número 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vemos que en este versículo nos habla lo importante de la oración. La oración en todo tiempo es muy importante porque a través de la misma se rompen barreras, se rompen muros en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 5 dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. En Efesios capítulo número 3, vamos a Efesios capítulo número 3, versículo 14, nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Filipenses 1, versículo 4 nos dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Colosenses 1, 3 nos dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Colosenses capítulo 4, versículo número 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El perseverar en la fe es una de las metas muy importantes en todo hijo y también en toda hija de Dios, porque a través de la perseverancia vamos a tener esa fortaleza para seguir adelante en nuestra vida y relación espiritual con el Señor. Nos habla también, aparte de ello, de mujeres piadosas. Nos habla de María, la madre de Jesús, y de los hermanos en la carne de Jesús. Este es un tema muy controversial. Ya todos sabemos la opinión y lo que es la doctrina de la religión tradicional que todos conocemos acerca de este tema, y lo vamos a tocar en su momento, ya que aquí nos habla claramente que María, la madre de Jesús, posteriormente también tuvo más hijos, pero esto lo vamos a tratar en otro estudio que ya tenemos ahí preparado. En el versículo número 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, versículo 15, versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. En estos dos versículos, el apóstol Pedro se dirige a la iglesia. Ya dimos a conocer lo que significa el nombre Simón, como también se le conocía a Pedro. Este nombre Simón, Pedro o Cefas, este nombre Simón del idioma hebreo Shimon o Shimón, significa oír o escuchar, derivado del adjetivo griego que significa nariz chata. El nombre Pedro también proviene del idioma latín Petrus,
que a su vez se deriva del idioma griego Petros. Ambos significan piedra o roca, así como también Cefas, del idioma arameo, significa piedra o roca. Nos habla que en medio de la reunión, ya que la iglesia estaba en sus inicios, estaba reunida y que eran 120 los que estaban presentes. Miren cómo se inició la iglesia primitiva, con los apóstoles, con 120, luego 500 y así posteriormente hasta hoy en día, por la misericordia y gracia de Dios permanece, porque el Señor es fiel y es eterno. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 16 dice acá: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí nos habla del cumplimiento de la palabra de Dios, y quiero que me acompañen rápidamente a San Juan capítulo 6 versículo 70, en el cual nos habla precisamente de lo que estamos ahorita leyendo. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Ahí estaba hablando muy claramente de Judas. También en este mismo versículo, como lo leímos, nos habla del Espíritu Santo que dio a David. Dice acá, rey de Israel, la revelación en cuanto a Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de los Salmos, en el capítulo número 41, en el versículo número 9, el cual dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada. Aquí mismo, quiero que me acompañes en la palabra. Se cumple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada. Recordemos lo que habla en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en los versículos número 16 y 17 del capítulo número 3, el cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que me acompañen rápidamente también a segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos habla y nos dice así: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí mismo, Apocalipsis capítulo 14, versículo número 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra de Dios inspirada. Nos damos cuenta entonces que aquí, en lo concerniente a lo de Judas, estaba escrito y que se cumplió, tal y como el Señor a través del Espíritu Santo se lo había revelado a David, rey de Israel. En el versículo número 17 dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas Iscariote fue apóstol, pero fue el que vendió al Señor, como ya lo dijimos y todos lo sabemos a través de lo escrito acá en la palabra. Además era el tesorero que manejaba el dinero que se recaudaba
Judas Iscariote, como ya lo mencionamos, era hijo de Simón. Así aparece registrado acá en la palabra de Dios, originario de Queriot, al sur de Judea. Y ya lo mencionamos, pero siempre bueno dar a conocer el significado de los nombres de Judas del idioma hebreo Yehuda, el cual significa alabado sea el Señor. Recibió por parte de los sacerdotes de Israel 30 piezas, o sea, monedas de plata, y después se ahorcó. Esto está escrito en San Mateo capítulo 26, versículos 14 y 16, y también en el capítulo 27, versículo número 5 al 9. En el versículo 18 dice: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Aquí se cumple la palabra del Señor, que cuando se siembra en lo malo, se va a cosechar lo malo. Fue lo que le pasó a este Judas Iscariote, que entregó al Señor. Lo estamos leyendo ya en los evangelios, también lo hemos leído. Nos habla de la codicia, la plata. Nos habla de iniquidad. Recordemos que la iniquidad, empezando por este nombre iniquidad, proviene del idioma latín iniquitas y también de iniquitatis, que significa cualidad de injusto. La iniquidad es la práctica de la maldad extrema, con perversidad, abuso, injusticia. Es todo acto contrario a la moral, a la justicia, ya que es mayor que el pecado. Nos habla también de la retribución que tuvo este malvado de Judas Iscariote, y que debido a eso se suicidó. O sea, su conciencia lo acusó grandemente de lo que él había hecho. Aquí, en el versículo número 18 que estamos leyendo, quiero compartirles lo que dice la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, de este versículo número 18 de este capítulo número 1. Dice: Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Ahí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron todos los intestinos. La Nueva Biblia al Día nos dice: sin embargo, con el dinero que recibió en pago por su traición, compró un terreno en el que, al precipitarse de cabeza, se le reventó el vientre y se le salieron las entrañas. En la versión de la Biblia de las Américas nos dice: pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto nos recuerda lo que sucedió con Jezabel. Nosotros sabemos el relato bíblico de lo que aconteció cuando Jezabel fue lanzada desde arriba por los eunucos, dada la orden por parte del rey Jehú, cuando Jezabel sale a saludar al rey Jehú que llegaba ahí cerca de la casa donde esta nefasta mujer vivía. Entonces dice la Biblia que los eunucos lanzaron por la ventana a Jezabel, y que ésta, al caer, su sangre salpicó todo el suelo, y ya sabemos el relato, que fue comida por los perros, pues. Y esto nos enseña, pues, el pago de la iniquidad. Jezabel, todos sabemos todo el daño que le hizo a los profetas de Dios en su momento, que hizo tambalear en la fe al profeta Elías. Esta mujer era maquiavélica, es una potestad demoníaca, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Y esto nos recuerda porque Judas, debido a su iniquidad, debido a lo que él había hecho, había comprado un campo en el cual, pues, debido a que su conciencia lo atormentaba, se suicidó. Y vemos acá que definitivamente cuando él se ahorca, se deduce que la rama no resistió
el peso del cuerpo y que debido a ello, sin duda alguna, la rama estaba muy alta, se quebró y al caer, pues aquí lo hemos leído que cayó de cabeza, y al caer de cabeza su cuerpo, sus entrañas se salieron, o sea, una muerte muy horrible, pues, pero ese fue el pago de su iniquidad y todo, ¿verdad? Y entonces esto nos enseña también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que cada día debemos de pedirle al Señor su gracia y misericordia, porque cuando hay un arrepentimiento genuino de parte del hombre y de la mujer de sus pecados, el Señor extiende sus brazos en amor y en misericordia, porque dice la Biblia: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí nos deja una lección, porque vamos a poner, si Judas Iscariote hubiera buscado al Señor en arrepentimiento genuino y le hubiera pedido perdón, el Señor lo hubiera perdonado, porque Él es grande en amor y misericordia. Quizás hubiera pagado también la culpa en otra forma, o quizás igual, no lo sabemos, pero Judas lo que hizo fue, como nosotros conocemos, un acto de cobardía, y la misma palabra del Señor nos dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Miren qué tremendo es esto, y por lo tanto, acusado por su conciencia, él decidió suicidarse. El enemigo se lo llevó. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, después de esto, en el versículo 19 dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aquí nos habla en este versículo de acontecimientos notorios. Sin duda alguna, esto fue aquí lo estamos leyendo, fue muy conocido. Tanto la muerte del Señor Jesucristo como la traición de parte de Judas Iscariote. Entonces esto fue muy conocido en Jerusalén. Y esto pues era parte del cumplimiento de la profecía que ya se había dado. Y este nombre, Aceldama, en idioma hebreo significa campo de sangre. Debido a esto, en el versículo número 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otros oficios. Acá nos habla acerca del cumplimiento de la profecía y del cumplimiento de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe rápidamente a Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 69, en el Salmo 69, específicamente, Salmo 69, la palabra del Señor nos dice en el versículo número 25: sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Salmo 109, 8. Rápidamente vamos al Salmo 109, 8. En el Salmo 109, 8, la palabra del Señor nos dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Aquí ya nos estamos dando cuenta que ya se estaba profetizando de lo que al final sucedió en el caso de Judas Iscariote. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, nos dice: y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y acá, en San Mateo, capítulo 27, versículos número 3 al 9, dice: muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado
he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Aquí así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Aquí se cumplió definitivamente esto, y aquí entonces nos damos cuenta del cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y por lo tanto se cumple en el tiempo que se tiene que cumplir por la voluntad de Dios. Amén, aleluya. En el versículo número 21 dice: es necesario pues que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo número 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En estos dos versículos nos habla en el 21 de la elección del sucesor de Judas Iscariote. Nos habla de los hermanos en la fe, de obreros y discípulos del Señor. Y también en este versículo número 22 nos habla del tiempo que el Señor cumplió su ministerio en la tierra, lo cual está aquí escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 2, porque dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nos habla también del bautismo que realizaba Juan el Bautista. Ya nosotros lo explicamos en el anterior estudio bíblico que tuvimos hace unos días atrás acerca de la labor de Juan el Bautista, y también en lo relacionado en lo que es el bautismo del perdón de pecados. Nosotros pues lo explicamos en el anterior estudio que tuvimos hace unos días, lo reiteramos, y también lo que era la labor de Juan el Bautista, y también lo que era la ascensión al cielo de parte del Señor. Entonces nos damos cuenta acá que como debido a la muerte de Judas Iscariote se tuvo que buscar entre los hermanos que habían estado siempre desde el tiempo que el Señor Jesús había empezado su ministerio, desde que él fue también bautizado por Juan el Bautista, de todo lo que realizó también Juan el Bautista. Y acá nos vamos a dar cuenta por qué fue que ellos tomaron en cuenta que debería de ser lógicamente alguien que hubiera estado desde el principio con ellos. Entonces, en el versículo número 23 dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. Aquí nos habla de José, llamado Barsabás, o sea, Justo, y nos habla de Matías. En el caso de José Barsabás, también llamado el Justo, este fue discípulo, y se sabe que él formó parte del grupo de los 70 y fue candidato para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. José se sabe que desde el tiempo de Juan el Bautista conoce al Señor y le siguió. Barsabás era un patronímico, es decir, el significado es hijo de Sabá o Seba, y también otras interpretaciones es hijo de juramento o hijo de un anciano. El nombre José proviene del idioma hebreo Yosef,
que significa Dios añadirá y también Dios proveerá. El nombre justo viene del idioma latín justus, el cual significa justo o equitativo. Se sabe que evangelizó en Judea, específicamente en esta ciudad de Eleuterópolis, en Judea. No se sabe la causa de su muerte, solamente que fue martirizado en ese lugar de esa ciudad. En cuanto a Matías, del idioma hebreo, Mati, Ti, Yaú, lo cual significa don de Dios o regalo de Dios. Se sabe muy poco después de su elección como apóstol para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Se sabe que predicó en Etiopía, donde fue martirizado al ser decapitado alrededor del 80 después de Cristo. En el versículo número 24, anteriormente nosotros dijimos cuán importante es la oración, el ruego, el clamor en nuestras peticiones a Dios, porque dice en el versículo 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En el versículo número 24 nos damos cuenta, como lo dijimos, de lo importante que es de orar antes de tomar decisiones trascendentales. Aquí mismo, quiero que me acompañes a Hechos de los Apóstoles capítulo 6, en el versículo número 6, el cual nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí nos habla del orar, pero también nos habla de la imposición de manos. Entonces nos damos cuenta que la oración es muy importante. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 3 nos dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La oración, la imposición de manos. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo número 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor conoce el corazón de los seres humanos. Cuando los apóstoles oraban, tú Señor que conoce los corazones de todos, recordemos lo que habla Apocalipsis capítulo 2 versículo número 23, y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén, aleluya. Nos habla del corazón escudriñado, de la guía divina que pidieron los apóstoles para hacer la escogencia de quién de los dos iba a ser el elegido. En el versículo número 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. La elección del nuevo apóstol, del apostolado, de la separación final de Judas Iscariote, nos habla de transgresión. Nosotros sabemos que la transgresión, este nombre transgresión viene del idioma latín transgresio, que significa acción de dañar a alguien, no respetar, saltarse las normas y leyes en general, y bíblicamente es violación, quebrantamiento de un mandamiento de Dios con conocimiento de causa. Eso es una transgresión, porque se conoce, se sabe lo que se está haciendo.
porque no es lo mismo ignorancia involuntaria como ignorancia voluntaria. Y aquí nos habla finalmente del futuro de los impíos. Sabemos que la paga de lo que Judas Iscariote hizo, pues tuvo sus consecuencias. Y aquí en el versículo número 26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Quiero que me pongas muchísima atención a lo siguiente acerca de este versículo número 26. Cuando dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, se refiere a un proceso antiguo que los apóstoles usaron para elegir un nuevo apóstol para completar los 12. Echar suertes era una forma de buscar la dirección de Dios en una decisión muy trascendental, creyendo que el resultado era guiado por el Señor. El proceso de echar suertes, muy común en la antigüedad, para tomar decisiones cuando se buscaba la voluntad de Dios. La suerte cayó sobre Matías, fue elegido por sorteo y fue añadido a los 11. Ahora una pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué echar suertes? Quiero que me pongas mucha atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. ¿Por qué echar suertes? Búsqueda de la voluntad de Dios. Se creía que el resultado de esto era indicación de la voluntad divina. Los apóstoles deseaban que la decisión de elegir a un nuevo apóstol era importante y querían estar seguros que la elección fuera alineada con la voluntad de Dios. Esto nos recuerda el Urim y el Tumim. Recordemos que en el Antiguo Testamento nos habla la palabra de Dios que el Urim y el Tumim eran 2 piedras, las cuales el sacerdote llevaba en el pectoral, que él utilizaba en una bolsita. Estas 2 piedras eran utilizadas en momentos especiales para consultar un asunto a Dios, y a través de ellas se daba una respuesta de parte de Dios. Sabemos que el Urim y el Tumim fue usado muy poco en aquel tiempo y que por lo tanto pues hoy pues ya no se usa. Hoy el Urim y el Tumim pues ya no se usa, ¿verdad? Porque ya no, ahora no es a través de ello. Entonces, ¿por qué mencionábamos esto? Porque recordemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que existen los juegos de azar. Cualquiera rápidamente pudo haber pensado, bueno, tiraron un dado, tiraron una moneda, o hicieron tal y tal cosa, o tal vez jugaron lo que nosotros en algún momento, pues cuando estábamos en el mundo, lo que le conocemos como el juego de naipes o de cartas. Son juegos de azar que vienen de la oscuridad. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Y cualquiera dirá, bueno, y no dicen que la suerte no existe. Yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, por eso hay que pedirle al Señor cada día que nos dé discernimiento, que nos dé revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Porque yo te lo digo, en el mundo se habla, es que me sucedió porque tuve suerte. Es que mala suerte, es que estuve de buena y la suerte hoy me acompañó. No, está comprobado, principalmente amigo y amiga, que la suerte no existe, es la voluntad de Dios. Cualquiera dirá, bueno, pero ¿por qué existe esto y por qué lo otro?
Yo te digo, no hay buena ni mala suerte. Es la voluntad de Dios que impera acá. Pero también aquí se cumple que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo vimos en este estudio acerca de Judas. Lo que él sembró, eso cosechó. Y acá no hay suerte ni mala suerte ni a la aventura, no. Es la voluntad de Dios. ¿Y por qué estamos explicando esto? No nos estamos saliendo del tema, no, sino que por el contrario, lo estamos profundizando porque este es un estudio bíblico. Por eso es que es un estudio bíblico. Nosotros tenemos que aprender. Y entonces, cuando dice acá, y le echaron suertes, en el mundo rápidamente van a decir, ay, no que dicen que esto y esto, de plano tiraron una baraja. No fue así. No fue así. Acá en la palabra del Señor no nos dice exprofesamente qué fue lo que ellos en sí, o sea, cuál fue el método. No nos habla. No nos dice. Por algún motivo el Señor no lo dejó escrito, pero nosotros por fe sabemos y nos basamos a la palabra cuando dice que echaron suertes, pero eso no significa, como lo reiteramos, que haya sido un juego de azar. No. Entonces, en cuanto a esto de echar suertes, hoy ya no se practica. ¿Por qué? Porque, lo reiteramos, aunque acá en la Biblia, en este pasaje, se habla de el echar suertes, esto ya no se utiliza hoy, ya que a través de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, que son las principales fuentes de sabiduría y dirección de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, el Consolador, para que la recibamos, para que la entendamos, para que la pongamos por obra en nuestra vida y demos fruto al 100%. Entonces, quisimos explicar esto para que nos demos cuenta entonces cómo obra el Señor. Obra de muchas maneras, que por eso se cumple también la palabra cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando se llevó a cabo esta designación acerca del sucesor de Judas Iscariote, nos damos cuenta cómo el Señor fue obrando de una manera muy especial. La elección del apóstol Matías tuvo un proceso, en el cual se llevó siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, lo importante, el perseverar, el estar en comunión continua con el Señor a través de la oración, del clamor, de todas las armas espirituales que el Señor nos ha dado, el agradar y el obedecer a Dios. Lamentablemente vemos por una parte que muchos la avaricia los absorbe. El pecado, la maldad, la desobediencia en sus vidas los conduce muchas veces a lo que ellos
han sembrado, hecho, en algún momento van a cosechar. Todos conocemos a través de los evangelios lo que es lo concerniente a los apóstoles, pero también lo de Judas Iscariote. Siempre, lamentablemente, van a existir personas sin temor de Dios, sin amor al prójimo, que van a hacer cosas peores que este Judas hizo. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, yo te digo que el Señor, si te ha llamado, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, siervo o sierva de Dios, el Señor nos ha llamado para servirle. Hagámoslo con excelencia, no importando los obstáculos, no importando lo que se venga. Y no es del diente al labio, sino que es a través de lo que nosotros hagamos con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo, con dedicación. Amigo y amiga, hoy el Señor te está llamando, te toca a la puerta de tu corazón. Acá hemos leído la elección de Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Hoy el Señor quiere que tú también entres al reino de Dios, que hoy dejes por un lado la vida de desobediencia, de pecado o quizás de maldad extrema en que tú vives. Hoy es el día que tú puedes dejar eso, porque si no, mañana no lo sabemos. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el año, ni el mes que va a morir físicamente. Que vamos a morir un día físicamente, eso todo lo vamos a tener, mas la muerte espiritual, qué terrible para quien tristemente la llega a tener. La muerte espiritual es la separación del hombre con su Creador, y eso da tristemente la condenación eterna en el infierno y luego al lago de fuego. Qué terrible. No es por miedo, no es por temor, no. Dios es amor. Dios no fuerza a nadie. Es tu vida la que hoy está en juego, amigo y amiga. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que este estudio bíblico es nuestro anhelo, sea de bendición. Quizás por el tiempo lo quisiéramos hacer más extensivo, pero también entendemos que muchas veces las ocupaciones de las hermanas, de los hermanos, así como también de aquel o de aquella que no conoce de la gracia del Señor, pero lo importante es que a través de esta transmisión que está siendo grabada, ya más despacio en casa o en donde quiera que te encuentres, que tengas el tiempo necesario con tu Biblia, lo puedes hacer, ya lo puedes estudiar. El Espíritu Santo te va a dar más revelación, amigo y amiga. Allí tú puedes entregar también tu vida al Señor, si no lo haces en este momento, si el Señor te permite también. Pero hoy hemos cumplido como el atalaya en dar la palabra, y el Señor se encargará que esa semilla que fue sembrada en tu corazón dé fruto en el tiempo de Él. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de poder estar acá. Muchas gracias porque en medio de pruebas, de tribulaciones, de angustias, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado, Señor, Maestro de Nazaret. Gracias por esa enseñanza que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de la misma hoy vamos adquiriendo mayor conocimiento, vamos creciendo y madurando en la fe, complementando con las demás armas espirituales que tú nos das. La oración, el clamor, el ayuno, el servirte de todo corazón, Señor, en cualquier área en donde tú nos has puesto.
Gracias, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana en Cristo que se goza en estudiar tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque aquel y aquella que no te conoce, aunque hoy quizás no hagan su decisión, pero es nuestro deseo que lo hagan de corazón el día de hoy. Pero si no fuera así, tú sabrás en qué momento, pero sabemos que esa palabra no regresa vacía, sino que es sembrada en esos corazones. Así como un día, Señor, tú lo hiciste con mi persona y lo has hecho con todo aquel y con toda aquella que te servimos de corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti, porque no es palabra de hombre, ni de mujer, ni de posición política, ni ninguna organización religiosa, ni ninguna organización partidista, política, mercantil, no. Es palabra de Dios revelada por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias por esta revelación de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque constantemente nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por esa labor que tú haces en nuestras vidas y que haces también en aquel y aquella que no te conoce. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, a nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que este estudio bíblico del día de hoy haya sido de bendición y que esta palabra sea escrita y que permanezca siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para que la pongamos por obra. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, su iglesia, estaremos el próximo día, viernes, en el inicio del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.